Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Neftalí Coria y vamos a comenzar esta tarde con un poema de un poeta que el programa pasado decíamos que era muy popular, era muy famoso, era muy conocido. Y elegimos, bueno, por razones obvias, empezamos con un poema, el número 6, la parte número 6 de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es un poema dedicado a su padre. Dice: te enterramos ayer te enterramos, te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer, arriba y abajo y a los lados, por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer. Perteneces a la tierra desde ayer. Ayer te enterramos en la tierra ayer. Un poema, este es el fragmento sexto del poema. Es un poema escrito como decía Guillermo Fernández de los poemas de Mario Luzzi, escritos con las uñas. Un poema muy duro, del cual dice José Joaquín Blanco, que hace una nota preliminar, de una edicioncita de la nota introductoria de un cuadernillo en lecturas mexicanas, material de lectura se llama la colección, unos cuadernillos que fueron muy útiles para la vida de los estudiantes y que hace la UNAM. Y entonces salió ahí publicado con una nota introductoria también la selección de los textos de José Joaquín Blanco. Hace mucho, en 2007, que publica la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Literatura. Dice que Algo sobre la muerte del mayor Sabines es una lectura desagradable y dura. Claro que no es agradable hablar de la muerte, de la tristeza, del dolor, de la muerte del padre, sobre todo. Hace algún tiempo participé en un seminario sobre psicoanálisis, se llamaba algo así como sobre la figura paterna, el padre, el diablo y otros demonios, se llamaba el seminario, muy interesante, organizado por Eli Morales, y me invitaron a dar una conferencia sobre la muerte del padre, y yo elegí la muerte del padre en la poesía mexicana. Entonces fui rastreando poemas al padre de poetas mexicanos, poetas importantes como el propio Sabines, ¿no? Hay una parte donde Octavio Paz habla de la muerte de su padre, que fue testigo, que lo atropelló el tren, ¿no? Y dice José Joaquín Blanco que es la brutal descarga con que un hombre doliente arremete con todas sus fuerzas contra alguien, contra el lector, después de resistir hasta el fondo la muerte de su padre. No solo verlo morir, sino comprometerse tanto con la muerte ajena. Sí, es cierto, que también es
duele por la vida del que llora, ¿no? Eso lo dice Sabines en esta parte. Y pues sabemos quién es Jaime Sabines, o puede ser que creamos que sabemos quién es Jaime Sabines, pero bueno, fue un poeta mexicano, nació en Chiapas, en marzo, el 23 de marzo de 1926, y murió en 1999. Quiero mencionar una cosa que hizo Sabines, que le hicieron a Sabines, un homenaje, pues un homenaje nacional que duró como 3 meses y finalizó con una lectura que es legendaria en el Palacio de Bellas Artes. Ahí me tocó asistir. Bueno, ya contaré una anécdota ahí de cómo lo que pasó en esa ocasión. Fue muy curioso porque una amiga mía que iba a ir al encuentro, yo participé en ese homenaje con alguna lectura, algunas mesas redondas antes de ese. Entonces a los que participamos pues nos dejaban entrar a la platea. Y una amiga mía iba a ir, y entonces estaba parada ahí a la entrada y dieron mi nombre y dijo que ella era, y la dejaron pasar. Y yo estaba en el tercer piso, que no sabía de ese asunto. Pero fue un homenaje que yo no he visto otro. No he visto otro para un poeta. El Palacio de Bellas Artes a reventar. Es decir, tiene creo que 3,000 lugares, pues había esos 3,000 y más por los pasillos sentados, ¿no? Parecía aquel concierto que Cortázar narra de Louis Armstrong, donde los cronopios colgaban hasta del barandal del teatro para ver. En fin, y afuera había una pantalla gigante y era otros 1,000, ¿no? Uno de los homenajes más conmovedores que yo he visto, y una lectura pues maravillosa, como eran las lecturas de Jaime Sabines. Y entonces decíamos que creo que está considerado Sabines como uno de los poetas fundamentales de la poesía mexicana del siglo XX. Y él fue hijo de Julio Sabines, que era de origen libanés y que llegaron primero llegó a Cuba, su padre llegó a Cuba y participó cuando ya vino a Chiapas. Entonces él participó en la revolución. En fin, uno de los, hablo de su padre porque estamos leyendo un poema y vamos a estar leyendo fragmentos de este poema sobre la muerte de su padre, que es algo sobre la muerte del mayor Sabines. Aquí hay un dato interesante, que Jaime viajó a la Ciudad de México, se fue a vivir a la Ciudad de México en el 45. Ya dijimos que él es del 26, bueno, muy joven se fue a la Ciudad de México y estudió en la Escuela Nacional de Medicina. Y mientras estudiaba se dio cuenta que la medicina no era para él, que no era para él la medicina, y empezó a escribir poesía. Ya tenía un acercamiento muy importante, gracias a su padre, a los libros, a la literatura. Y claro que esas enseñanzas del padre, de un buen padre que enseña a sus hijos la literatura o el aprecio por la cultura, por su historia, por las humanidades, por todo eso me parece importante.
hay una cosa que él tenía una tienda de telas. Ya poco después, déjenme decirles en qué año, regresó a Chiapas por una corta temporada y estuvo trabajando en la tienda de telas El Modelo, así se llamaba, propiedad de su hermano Juan Sabines, en donde escribió su célebre libro, el poemario llamado Tarumba, que es uno de los poemas más sonoros, ¿no? Ahí hay que ver que es la misma tarumba, ¿no? Es muy sonoro. Y es poemas bellísimos, duros, cuestionadores sobre la vida, sobre la poesía, sobre la muerte, sobre la desolación de la vida que muchas veces hemos vivido, ¿no? Muchas veces lo hemos vivido. Hemos vivido la desolación, la soledad, el sinsentido, el no encontrarle sentido al mundo, ¿no? Entonces este poema, ese poemario trata de eso. ¿Qué puedo hacer, Tarumba, si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? Por ejemplo, ¿no? Ese verso es muy bueno además, ¿no? Les leo otro poema, sí. Otro fragmento de este libro que sería el 7, el fragmento 7 del poema. Dice, aquí viene el número 7. Madre generosa de todos los muertos, Madre tierra, madre, vagina del frío, brazos de intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo. Es un poema, como dice José Joaquín Blanco, no es agradable y es duro un poema. Te enterramos ayer, estás en la tierra desde ayer. Es decir, esa inconformidad, esa ya pasó esto y crudamente tengo que decir que te moriste, padre, ¿no? Es decir, Sabines nunca leyó este poema en público, lloraba. Es un poema que obviamente él salía. Hay otro poema en Doña Luz, que es un poema por la muerte de su madre. Y fíjense que hay un poema muy famoso, Los Amorosos, ¿no? Los Amorosos. Los Amorosos es un poema muy conocido, muy conocido, y este libro yo no lo he leído, yo lo leí en el famoso El Nuevo Recuento de Poemas, y este libro lo compré porque estaba en una edición en pasta dura que hizo Joaquín Mortis, que se deshoja, ya se deshojó. Entonces hay unos poemas, bueno, Los Amorosos debe venir de los primeros. Es un poema donde viene lento, amargo animal, ¿no? Sí, claro, yo creo que por aquí debe estar el poema de Los Amorosos en la página 42, vaya. Qué difícil es a veces buscar lo que uno quiere en un libro de poemas cuando es una edición que no fue la que leyó y lo quiere releer.
Y bueno, Los Amorosos es un poema que a mí me gusta mucho. Lo iremos platicando y les platicaré de mi primera experiencia cuando lo leí por primera vez. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y reanudamos este bloque con la lectura de un poema que es el número 9. Es un poema largo, dividido en partes que están numeradas con números romanos. Este es el número 9. Oigan, que es muy breve, pero es... Te fuiste a no sé dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan y Jorge te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos. Pero tu nieta, la más pequeña, te busca en el cuarto y todos sin decirlo, te estamos esperando. Es un poema, siempre que tenemos una pérdida. Yo recuerdo la muerte de mi padre cuando de algún modo a veces uno no se convence y piensa que va a regresar y lo espera. Había un perro en la casa de mi padre que a la hora que llegaba mi padre de trabajar, él era comerciante, llegaba a la hora de comer y el perro invariablemente, antes, como si supiera la hora o trajera reloj, lo estaba esperando en la puerta. Y ese perro lo amaba mi padre. Digo, sí, es que los perros aman, pero lo quería mucho, era muy cariñoso con él. Mi padre le decía, eres muy tonto, y se agachaba el perro. Entonces, es ese tipo de cosas. Pero bueno, pensemos en un perro que se fue con el esposo de mi hermana Elvira, que murió, se fue con el cortejo fúnebre y nunca más volvió a su casa, por ejemplo. Pero bueno, esas cosas post-mortem que la gente a veces asegura verlos sentados donde se sentaban antes, ver sentada a la persona, verla caminando rumbo a una habitación, qué sé yo, cosas que se mueven solas en la casa, ese tipo de cosas. Bueno, probablemente el poema no habla de esas cosas, pero eso de la nieta, pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto, ¿no? Es decir, para los niños la muerte existe o no existe, no es una cosa todavía comprensible. Entonces el poema de que de algún modo los vivos nos quedamos esperando y algo esperamos del que se fue, ¿no? Me parece importante señalar ese tipo de detalles que no se dicen, ¿no? Yo alguna vez iba rumbo a la casa de mi padre cerca, estaba seguro que lo iba a encontrar y recordé su muerte. Pues no, claro que no. Claro que no era
era un impulso de esa espera de la que habla Sabines en el poema. En fin, es un gran poema sin duda, y yo creo que bien vale la pena darle una leída justo este día que celebran la partida de los vivos a otros reinos. Vamos a leer un poema más, el número 10, el fragmento número 10. Dice: es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo este? Maldito, que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio. Ahí está otra vez ese mundo de la imaginación para con los muertos. ¿Por qué celebramos la muerte el día 2, por ejemplo? Es decir, ¿cómo son los deseos de que aquel siga vivo, de que esté vivo, y lo traemos con la más poderosa imaginación, a la vida nuestra, ¿no? No sabemos qué es la muerte, después de la muerte qué es, pero bueno, es un asunto que no que no me interese, sino que no quisiera yo caerme en ese laberinto de preguntas, de no saber nada, de eso no me gusta. Pero hablábamos de esa popularidad que tenía Sabines. ¡Qué bárbaro! Era un poeta muy querido, y escribió un poema. ¿Se acuerdan del peatón? Hay un poema que a mí me cae muy bien, que dice: yo no soy un poeta, soy un peatón. La 459, miren, aquí dispensen ustedes que este libro no lo conozca. Aquí está. Ese lo voy a leer. No va a aparecer en la pantalla porque no estaba planeado. Pero fíjense lo que decía Jaime Sabines en este poema. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Llega la noticia a Jaime y este se alegra: ¡qué maravilla! Soy un poeta importante, soy el gran poeta. Convencido, sale a la calle o llega a la casa. Pero en la calle nadie, ni en la casa menos, nadie se da cuenta que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, un resplandor visible o un rayo que les atraviese las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido o trabajar en la fábrica como cualquiera o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila.
qué buen poema, a mí me gusta mucho, tiene mucha gracia. Sí, realmente era un gran poeta, ¿no? Entonces, se ríe un poco de esa grandeza que les adjetiva a los poetas importantes. Entonces, ojo, hay una similitud entre poeta y peatón, ¿no? Es decir, bueno, no sé si Jaime Sabines sabría manejar, pero yo supe que Octavio Paz y Carlos Monsiváis nunca manejaron, fueron peatones, ¿no? Bueno, son cosas, pero volvamos a ver a oír lo que dice José Joaquín Blanco a propósito de ¿cómo se llama esta publicación donde hace la nota introductoria? Fíjense, dice José Joaquín: escribo lo anterior porque me parece extraño que este poema sea uno de los más populares de la literatura mexicana contemporánea. Lo justo, en mi opinión, sería que fuese uno de los más impopulares, de los menos leídos y sobre todo de los menos releídos. Y lo que estamos haciendo ahora es releerlo, ¿no? Y sobre todo de los menos releídos, dice. Sospecho que muchos lectores no leen el poema sino metáforas, que en lugar de arriesgarse a su dura experiencia, extraen de él lo que no tiene. Ya me vieron a mí hablando de las cosas que se esperan de los muertos, ¿no? Que en la imaginación a lo mejor no habla de eso, pero eso me propone a mí el poema, y lo que un poema le propone al lector es totalmente legítimo. El poeta no quiso decir eso. El poeta no lo escribió por eso que el lector está interpretando. Y bueno, pues así es, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Luego dice aquí, extraen de él lo que no tiene: retórica, sentimentalismo, surrealismo, como en los grandes almacenes usan a Vivaldi para que el cliente escuche y sienta ganas de comprar más. Fíjense. O como los académicos extraen tesis doctorales de los libros de Nietzsche. En fin, creo que es lo que dice aquí José Joaquín, un poquito más casi al final, es cuando lo leí. Aquí habla de si le gusta ver desgarrarse a la gente, allá él. Si es irremediablemente ciego, no le importa, asunto suyo. En cambio, si se atreve a leerlo con la rabia, la ternura, el rencor, claro, hay un rencor tremendo contra la muerte, claro, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando murió Oscar Liera, no estoy seguro, pero creo que Fernando de Ita, un amigo crítico de teatro, le miente a la madre a la muerte, con todo derecho. Entonces aquí hay un rencor. Bueno, nos quedamos ahí, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Ahorita trataba de acordarme de qué estaba hablando. Bueno, de Sabines, pero estábamos leyendo aquí sobre José Joaquín Blanco, pero bueno, vamos a leer otro poema. El número 12. Creo que está... No, esto de perderse en un libro es a veces me llega a desesperar, pero bueno, cuando tengo paciencia, no cuando estoy al aire, ¿no? El número 12, aquí está.
dice, morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y aprisa. Tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. Ahí está. Repartir el alma en la ceniza. Esa línea final es contundente, ¿no? Apagarse es morir, ¿no? Ese verso, morir es retirarse, hacerse a un lado. Hay que ver que en una entrevista que le hizo Marco Antonio Campos a Jaime Sabines, le dice, maestro, ¿usted corrige los poemas? Dice, no, yo no corrijo los poemas. Están de ahí listos. No es cierto, no era cierto. Sabines mentía. No, claro que corregía sus poemas. Revisamos estos y están muy bien cuadrados. Y vemos por toda su poesía los encabalgamientos del verso, la medida a veces en decasílabos, a veces en versos mucho más cortos, menores de 10, pero muy bien cimentados, muy bien armonizados. Y bueno, es cierto que es un poeta muy querido, justamente por esto que dice José Joaquín Blanco. Dice que en el nuevo recuento de poemas, dice, el lector podrá gozar con profundidad adquirida de los aspectos amables de la vida familiar, amorosa, amistosa, del convivir con uno mismo, de la soledad, de la nobleza y la limpidez, también en grados muy superiores en la emotividad convencional a la que nuestra sociedad mercantil nos tiene acostumbrados. Allí está, en esto que dice José Joaquín, ahí está justo la razón de que Jaime Sabines fue leído incluso por gente que nunca había leído poesía o por no lectores, digamos. Ese homenaje que le hicieron en Bellas Artes, no me acuerdo si en qué año fue, 98, 97, por ahí así. No hay mejor ejemplo que eso. Había gente que era la curiosidad de ir porque le dijeron que había un poeta, ¿no? Y que había escrito tal cosa, que había hecho tal cosa, y además era muy popular. Una de las cosas que muchos no nos gustaba mucho de Sabines fue que él lo explicó y justificó las razones y tal, y después al parecer está un poco decepcionado de haber sido diputado. A ver, diputado del PRI. Su hermano Juan fue gobernador de Chiapas. Eso hay que verlo. Y a veces esos lazos familiares, ¿no? Como el hijo de un agente de un partido, el partido que sea, los hijos pues tienen que acercarse al partido un poco por filialidad, ¿no? Y porque también de él comen, o bueno,
Al menos en el PRI sucedió eso. No había que irle a otro partido porque el PRI les daba de comer hasta hartarse. Entonces creo, esa es una de las cosas que muchos de mi generación no nos gustó de Sabines. Pero es un gran poeta. Y con eso le perdonamos hasta que sea diputado del PRI, ¿no? Había escrito Los Amorosos, ¿no? Les dije que cuando leí Los Amorosos, a mí no me gustó. A mí no me gustó que estaba yo como, tal vez me gustó mucho Los Amorosos después, porque habla de los que aman, ¿no? Pero el amor nunca es bien recibido, en donde quiera. Siempre estarán solos, los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen que el amor es como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Cuando yo terminé, leí un fragmento del poema, la mitad. Pero cuando yo leí ese poema yo tenía quizá 25 años, no sé, por ahí así. Menos, quizá menos. Y entonces yo me sentía un poco aludido. Yo me sentía que era uno de esos que se van llorando la hermosa vida, se quedan solos y tal. Y eso de pronto me molestó. Y volví al poema. Y fue para reconciliarme con el poema y con lo que está diciendo de los amorosos. Eso es muy interesante. Ese poema por eso es muy popular. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan. Los amorosos son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, siempre, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la cama y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos. Ahí empecé, lo leí al revés, pero
pero lo he leído todo. Y es que es un poema verdaderamente descarnado para los amorosos. ¿Y quiénes son los amorosos? Los que amamos, ¿no? Quien lee este poema se sentirá aludido y dirá, pues yo no me quedo solo, pues si me duermo me comen los gusanos. No, yo no soy de esos. Es decir, hay alguna incomodidad en la poesía de Sabines, en algunos versos, ¿no? Sobre todo en los versos de amor o en algunas imágenes insoportables de la muerte del mayor Sabines, ¿no? Que no las soportamos no porque sean malas, sino porque además nos clavan los cuchillos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a que nos traten así. Bueno, ahora menos, que ahora todo el mundo es estrella en el Facebook, ¿no? Ese tipo de cosas. No nos gusta que nos digan la verdad, carajo, eso es lo que pasa. Y Sabines nos la dice. Nos dice lo que es el amor, lo que son los que aman, los que son los que se mueren, los que no le encuentran sentido al mundo, ¿no? Como en Tarumba. Por otro lado, tiene poemas muy dulces, muy tiernos, hermosos, como ese poema que hace a su hijo Julito, que se llama Julio, su hijo, que por cierto no sé si es uno que murió antes que él, porque su padre Sabines se llamaba Julio. Entonces dice Julito, algo así como nos enseña su idioma y después nos corrige, dice, le llama a las palomitas de un modo, no sé, si lo encuentro en el siguiente, le leo ese parrafito, pero son poemas muy con gracia, muy tiernos, muy sabios sobre la vida familiar mexicana, ¿no? No hay otra. Y sobre los amigos también, ¿no? Entonces, Sabines fue muy diverso. La cojita está embarazada. Ese es un poema bellísimo. La cojita está embarazada. Ese es muy bonito. Mis X es muy bueno también. Lean a Sabines, por favor. Creo que... Les digo que no conozco este libro. A ver, bueno, se los leeré en un ratito. Pero el de La cojita está embarazada es un poema muy bueno. Otro que... Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que a mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como el dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. Fíjense, la gracia de la poesía de Sabines está ahí, en este tipo de aseveraciones. Si no fueras mujer, serías mi amigo, pero bueno, pues eres mujer, ¿no? Es decir, de ahí viene como ese por un poquito más si es hombre y somos cuates, ¿no? Sí, pero Sabines le habla con su sencillez, le habla a todos. Eso es lo interesante de Sabines. Ese es el poder de la poesía de Sabines. Esa es la poesía y ese es un poeta. Claro que sí. Es decir, no hay una manera de filosofar con la altura de Paz, por ejemplo. No altura, sino con más digresiones, con más información libresca, como Borges, por ejemplo, ¿no? No quiero decir, son poetas totalmente distintos, pero le habla a la gente. Es verdaderamente sencillo leerlo y yo estoy seguro. Fíjense que yo leí un poema a los 14 años, el poema del diablo, y me daba mucha risa. Tenía 14, 15 años cuando leí el poema del diablo y ya después supe que era de Sabines.
A mí qué me importaba a esa edad qué autor estaba leyendo ese poema que me hacía reír y que me caía muy bien y que tocaba un violín. Es decir, esas imágenes que presenta Sabines del Diablo, o sea, qué simpáticas, qué gracia tiene. Es decir, pero me gustaba ese poema y cuando ya fui lector, es decir, más bien cuando ya me creí lector de literatura y cuando decidí dedicarme a escribir para toda la vida, entonces encontré cuando leía Sabines el poema del Diablo y me dio mucha alegría saber que era de Jaime Sabines el poema. Creo que también es importante que cuando leemos poesía nunca olvidemos el momento en que lo leímos por primera vez, como me ocurre con Los Amorosos. Nunca lo he olvidado. Me cayó mal porque pensé que se estaba burlando de gentes como yo, o que les estaba diciendo la verdad. Eso es el asunto, ¿no? Bueno, ¿qué bloque será este? ¿Será el tercero o el cuarto? ¿Es el tercero? ¿O ya nos vamos a despedir? No creo, a ver. Ay, caray, este es el último. No, pues ¿por qué se ve el tiempo así? Es que quería decirles que hoy recomiendo, ya por favor, que alguien me mande un mensaje empezando el programa y me diga, recomienda los libros que traes ahí, y se me olvida. Pero ahora sí no se me olvidó. Entonces, miren, les recomiendo que se llama Como una novela, de Daniel Pennac. Se los recomiendo a quienes, por ejemplo, dan clases en la secundaria, para que vean lo que los adolescentes son ante la lectura, ante los libros. Es una especie ensayo noveladito, ¿no? Muy bueno, muy útil para entender por qué no leen los adolescentes. Otro que se llama, bueno, son 3 relatos. Es un poquito la imitación a los famosos Trois Contes de Flaubert, ¿no? 3 cuentos de Gustave Flaubert. Y él pone 3 relatos. Tommaso Landolfi, un escritor italiano bastante... él nació en 1908 y murió en 1979. Es un autor que bien vale la pena. Y estos 3 cuentos, estoy odiando al personaje del primer cuento. Ahora leí el primero, el del medio, y luego ahora estoy leyendo el primero, me falta uno. Y estoy odiando de verdad al personaje del primer cuento. Lo quiero colgar del árbol más alto de la Plaza de Armas. ¿No? Me está cayendo muy mal, pero a ver, ¿por qué no dejo de leerlo? ¿No? Esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué no dejamos de leer lo que nos cae muy mal? Ya nos vamos. Pues nos iremos contentos de haber estado este jueves 2 de noviembre hablando, compartiendo la poesía de Jaime Sabines. Me despido con este poema, que es el fragmento número 16 y tiene un entre paréntesis, como si fuera escrito tal vez, no sé, o como será una fecha importante, 27 de noviembre. Dice: ¿será posible que abras los ojos y nos veas ahora? ¿Podrás oírnos? ¿Podrás sacar tus manos un momento? Estamos a tu lado, en nuestra fiesta, tu cumpleaños, viejo. Tu mujer, tus hijos, tus nueras, tus nietos, venimos a abrazarte todos, viejo. Tienes que estar oyendo. No vayas a llorar con nosotros, porque tu muerte no es sino un pretexto para llorar por todos.
por los que están viviendo. Una pared caída nos separa. Solo el cuerpo de Dios, solo su cuerpo. Recuerden, amigos, que si el cuerpo de Dios un día nos separa de los nuestros, Dios nos guarde. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.